Vamos a abrir nuestra Biblia en esta noche, algo precioso, un consejo muy grande para las personas que han pasado por situaciones difíciles en esta vida. Pero Santiago nos da una gran recomendación. La palabra de Dios, el profeta Santiago, el hermano de Jesús, gracias a Dios. Dice en el capítulo 4, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice la palabra de Dios en Santiago. ¿No es de vuestras pasiones, los cuales combaten en vuestros miembros? Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y luchar, pero no tenéis lo que deseáis. O sea, aquí nos da unas recomendaciones, cuántas cosas, por dónde vienen los pleitos, por la codicia. Quiere uno codiciar las cosas y uno no alcanza nada. Quiere tener y tampoco tiene, como dice aquí la palabra de Dios. Matáis todo lo malo por no estar uno realmente al frente de las cosas de Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros estamos en todas estas circunstancias de la vida? Entonces yo veía que podía ponerle un título: del odio al poder de Dios. Mi papá pasó por una situación muy tremenda en el 1948 en Colombia, el Bogotazo. Eso fue una violencia, pero desastrosa, muy violenta. Y esa violencia, al analizar uno bien, vino por causa de los que la impulsaron. Porque hay dentro la religión, que fue la que le dio la fuerza más grande para que cometieran todas esas violaciones tan terribles, que mujeres en estado con sus niños en el estómago y se los sacaban. Y ¿sabe qué llegó a decir la religión? Que mataran la semilla de ese comunismo, que no merecía que nacieran semilla del comunismo, como si esos niños ya vinieran siendo comunistas. Una mente perversa, una mente oscura verdaderamente. Entonces, por eso dice el profeta Santiago, ¿de dónde venían esas guerras? De las envidias, de las codicias. Querían tener poder, querían tener una cosa y no la alcanzaban. Y uno ve todo lo que está sucediendo. Yo tengo 82 años. Y tengo 62 años de casado. He pasado por experiencias terribles que he visto. Gracias a Dios, Dios me ha guardado de todos esos peligros. No he sufrido, no he tenido persecución, como muchísimos que han tenido persecuciones, como mi papá. Mi papá le tocó salir perdiendo todo lo que él había hecho en su vida de su matrimonio. 11 hijos. Él, por librar esos 11 hijos, salió sin tener nada, echó lo que medio pudo. Y ya voy a estar hablando de todas esas cosas aquí en lo que yo estaba exponiendo. Hoy, un odio contra los pobres, lo ve uno hoy en día, un odio contra los pobres, que nacen con una pobreza terrible y en vez de ayudarlos, viene una persecución terrible. Y eso lo está viendo uno, no aquí solo. En Colombia están persiguiendo muchísimo a este gobierno porque ha querido ayudar al pobre.
Ha querido poner reformas, ha querido poner pensiones, ha querido poner salud, ha querido poner muchas cosas. Ha entregado tierras a los pobres para trabajarla, para cultivarla para la misma humanidad. Porque ellos no van a sembrar para comer ellos solos, todo el pueblo come de lo que siembra el campesino. Y no reconocen eso. El trabajo del pobre no se lo reconocen, más bien lo persiguen. Lo buscan, lo odian, mejor dicho. En los mismos lugares puede uno ver, donde quiera que uno va, uno ve todas estas cosas. Entonces el corazón sin Cristo no tiene nada, no ama, es pura mentira. El que no tiene a Cristo no ama, no es un mentiroso, prometen cosas para las personas y no es. Pero el que quiere trabajar por esas personas pobres los persiguen muchísimo, muchísimo. Yo no sé si Petro acabará, ya no le faltan sino unos meses y casi, y no quieren dejarlo terminar casi, lo están persiguiendo, qué cosa bien brava. Es terrible esto, ver uno, no ser uno político, no ser religioso, no ser esto, porque la religión en el 48, en la violencia, en el Bogotazo, los sacerdotes perdonaban todo, lo absolvían de todo crimen que cometieran. Entonces ellos creían que era verdad y lo hacían. Y de una vez iban y los perdonaban. Matar a una mujer, sacarle un niño y matarlo, lo aparaban en las bayonetas esas que usaban de acero. Todo eso se supo bien, claro. Por eso es que ha habido una violencia tan terrible en Colombia. La religión que mata versus el evangelio que da vida. Esto veía yo aquí leyendo la palabra de Dios. ¿Ve? Los sacerdotes se volvieron completamente que absolvían todas las cosas que hacían los malvados. En las redes pelean por los dogmas. Yo he entrado a las redes y consigo uno de los religiosos, porque es que ese no es evangelio. Usted viera el pleito que forman ahí. Pareciera que no conocen las cosas de Dios, porque yo conozco las cosas de Dios y no voy a pelear por las redes, por dogmas. Porque el uno que cree en Jesús, el otro que cree en Padre, Hijo y Espíritu Santo, el otro que no cree en nada, el otro que es esto, muchísimas cosas por las cuales empieza la violencia de las personas. Pero nosotros vemos aquí en Mateo, voy a buscar en Mateo capítulo 15, que la palabra de Dios me alegra yo porque la palabra de Dios le aclara a uno todo, lo saca a uno de la ignorancia, ¿ve? Por eso es que uno tiene que tener conocimiento de las cosas de Dios para poder sentir uno alegría de ver que uno puede ayudar a una persona. En Mateo capítulo 15, 8, dice de la siguiente manera: este pueblo, fíjese usted, mire lo que dice el apóstol, este pueblo de labios me honra. Parece que honraran a Dios. Usted le pregunta a toda esa gente que en momentos de violencia, que si creen en Dios, creen en Dios y en otras cosas más, muchísimas otras cosas más. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dice Dios en su palabra por medio del apóstol. Y sigue diciendo en el 9, pues en vano me honran, en vano lo honran, porque van a los templos, van de rodillas, hacen muchísimas cosas. Dice, por eso les dice, en vano me honran, enseñan como doctrinas y mandamiento de hombres. Eso es lo que usted consigue en las redes. Un pleito enseñando mandamientos de hombre. Porque hay iglesias que le ponen dogmas a las personas, unos que tienen que vestir de una manera, tener el pelo de otra, la cara no se la pueden arreglar, no pueden usar esto, tienen que usar corbata, tienen que usar pantón, un montón de reglas que usted no consigue que Dios ponga todas esas reglas. Entonces ahí es donde vemos el desastre, por los cuales dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde?
No es de las cosas que ustedes están haciendo que no son de Dios, sino cosas del hombre. El hombre quiere hacer todo lo contrario a las cosas de Dios y cree honrar a Dios. Él cree firmemente. El apóstol Pablo perseguía a los cristianos, los mataba y creía honrar a Dios porque estaba con la iglesia del Antiguo Testamento, que eran los judíos, la ley de los judíos. Por eso Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas. ¿Quién los mataba? La iglesia. La iglesia, porque no consentían con lo que ellos enseñaban, mataban a cualquiera. La iglesia católica, ¿qué hizo? Todo el que no podía ajustarse a sus reglas, a sus mandamientos, a sus normas que ella puso, lo mataban. Por eso hubo la Inquisición. La Inquisición fue una cosa bárbara. ¿De quién? De los sacerdotes, del Papa. Entonces, ¿por qué ellos no entienden que es una iglesia completamente contraria a las cosas de Dios? Pero cada quien es libre de hacer buscar lo que quiera. A nadie se le puede prohibir eso. Pero entonces también conseguimos en Primera de Juan, fíjese usted, la palabra de Dios es la que nos empieza a dirigir a nosotros para buscar las cosas que son verdaderas, ¿verdad? Entonces, en Primera de Juan podemos ver que en Primera de Juan 4:20, aquí está, 4:20 dice de la siguiente manera, mire lo que dice: si alguno dice que yo amo a Dios, escucha lo que dice el apóstol San Juan, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, mentiroso, él no ama a Dios. Puras mentiras, apariencias. Dicen hacer esto, dicen honrar a Dios, pero de labios, como dice Santiago, de labios. Su corazón está lejos de mí. Eso lo aclara, por eso es que hay que conocer las Escrituras. Y dicen que el Evangelio es una religión. No, el Evangelio no está en cuatro paredes, ni en una iglesia, ni dirigido por un pastor, ni por un profeta, ni por nada. No, el Evangelio es la palabra de Dios. Usted va a una iglesia a escuchar la palabra de Dios, usted no va a escuchar un hombre, es la palabra de Dios. Y si no están predicando la palabra de Dios, no sirve el evangelio ese que están predicando, porque es de labios, me honra, pero el corazón está lejos. Por eso es que se ven muchos pastores, sacerdotes, mormones, testigos, todas las religiones fallan. ¿Por qué fallan? Porque están en su propia mente. Buscan hacer las propias cosas que ellos quieren. Entonces, por eso dices, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, que ha visto, que lo está viendo, que está con él, que de donde quiera se saluda y no lo ama, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dice la palabra. ¿Cómo? Si no ama uno al que pasa por ahí, al vecino, al hermano. Entonces, ¿cómo va a decir que ama a Dios? Pero están en religiones y rezan y cantan y van a la iglesia y se arrodillan y le piden a imagen y le piden a Dios y al divino niño y a una cosa y otra. ¿Qué sacan con hacer eso si el corazón está lejos de Dios? No leen la palabra de Dios. No la leen, la tienen abierta en un atril o en un altar, pero no para leerla, para que Dios cambie su modo de vivir con medio de la palabra de Dios, que es la agua pura que lava todas las impurezas del hombre. Pero no quieren hacer eso. Entonces nosotros, por eso es que la palabra de Dios es la que nos da claridad a nosotros en todo. Por eso dice, la religión sin amor es una arma de doble filo. ¿Por qué? Porque como es religión, creen hacerlo, pero matan. Tiene dos cosas. Creen amar a Dios, pero matan al hermano. Matan al vecino, matan al amigo. En momentos de violencia, de políticas y de todo cosas, ¿usted cómo se tiran? ¿Cómo ve usted? ¿Cómo quemaron en Caracas a un pobre? Tener uno
¿Qué amor puede una persona esa decir que ama a Dios, que le eche gasolina a una persona y la prenda? Uy, eso, yo no soy capaz de hacer eso ni con un perrito. Y hacerlo con un ser humano, ¿cómo están tan re lejos de Dios? Es un odio, son diabólicos. Eso no puede decir que son seres humanos que aman a Dios. Son seres diabólicos que aman al diablo, que están dirigidos por el poder diabólico del diablo. Eso es lo que están haciendo. El verdadero evangelio es el que protege al huérfano, a la viuda, a cualquier persona que esté en dificultades en esta tierra, que no tenga para comer. Al que persigue al humilde puede amar a Dios. No puede amar al que persigue a una persona. Si un presidente, si un gobernador, si un alcalde empieza a querer hacer cosas buenas para el pobre, para ayudarlo, ¿cuánto lucha aquí uno porque le den el pasaje a mitad de precio a la tercera edad? O a los estudiantes, o al que está paralítico, o al que tiene alguna dificultad. Eso es una ley que pone. Pero el de la buceta de una vez no admite, que tiene que pagarle completo y si no se baja. ¿Y cuántas cosas ha habido uno por esas necesidades? El sacrificio por la paz. Uno tiene que hacer un sacrificio. Yo fui a hacer un sacrificio. ¿Por qué fui a hacer un sacrificio? Porque resulta que llamaron a las personas porque iba a haber una violencia que se iban a meter aquí a Venezuela por el Táchira, y yo soy conocedor de las cosas de Dios. ¿Cómo voy yo a no amar a mi familia, a no amar al prójimo, a irlos a proteger de que no se metan para acá? Se iban a entrar y yo fui allá por amor a mi familia, porque mi papá salió de Colombia el 48 y perdió todo por favorecer los hijos. ¿Para dónde cojo yo? ¿Para Colombia? ¿Cómo cogía yo para Colombia otra vez? Yo tengo aquí 79 años de vivir aquí. Yo de vivir aquí en Venezuela. Nunca volví para allá. Y ahorita con todas estas cosas que hubo, yo pensé como ganas de irme para allá. Pero ¿cómo hago yo para irme para allá? Fíjese usted, piense usted en las situaciones que uno está. ¿Ve? Mi padre salió sin saber a dónde iba cuando llegamos a San Cristóbal, a Puente Real. Yo tenía 5 años cuando llegué a Puente Real y tengo 82 años. Y mi papá, por favorecer a 11 hijos, dejó todo. Porque el dinero no vale nada, eso es una porquería, la plata, eso es lo que lo trae a uno. Dice, la palabra de Dios dice que cuando uno ama la plata y en vez de favorecer, mi papá hubiera amado las cosas, no se viene por no perder todo lo que tenía allá. Allá dejó 2, 3 casas llenas de herramientas, de carpintería, de herrería, de armería, de peluquería. Mi papá tenía muchísimas cosas allá y todo lo dejó por amor a la familia. Y por amor a Dios, por salvarnos, porque eso es amar uno a Dios. Cuando uno ama a su familia, ama a Dios. Cuando uno ama al prójimo, ama a Dios. Pero cuando uno no ama al prójimo, ¿cómo va a decir que ama a Dios? Les dice la palabra, por eso se lo leí. Eso tiene uno que tener buen conocimiento. Yo vi el atribulado, yo pensé lo mismo. Yo vi a mi papá atribulado y yo pensé lo mismo con mis hijos. Yo tengo que ir allá, porque ¿cómo puedo yo ver que lleguen aquí y agarren a una hija mía a violarla, a matarla, a mi esposa, a mis hijos? Eso es bravo, una guerra muy bravo. Dios nos ayude aquí en Venezuela que no suceda. ¿Por qué están pidiendo gente que venga a Estados Unidos a invadirnos? ¿Por qué? Por la envidia, por el odio a las otras personas. Es un odio. Prefieren que venga otro a matarnos, han dicho. Y muchos están contentos porque vinieron y bombardearon y se llevaron al presidente. ¿Dónde está el amor? Eso no necesita ser uno chavista, ni adeco, ni nada de eso. Uno necesita ser amoroso, amar a Dios y no tiene ese odio. No lo tiene. Una persona que ame a Dios no tiene ese odio. Yo nunca deseo un odio para ninguna persona. Para nadie. Así me odien a mí. A mí me han dicho.
Porque como yo hablo la verdad de todas estas cosas y no dicen que soy chavista, no es que soy chavista, es que defiendo las cosas como son a la derecha. Uno tiene que amar para poder decir que ama a Dios. No es odio, es el mayor amor por mi familia lo que yo hice en ese momento. Dice en Mateo capítulo 24, mire, vamos a leer Mateo 24 para que usted acabemos que la palabra de Dios es la que nos da luz. La palabra de Dios nos da luz de lo que nosotros estamos hablando, porque cuando leemos la palabra de Dios, ¿cómo echamos para atrás lo que Dios dice? No me lo está diciendo a mí ni a usted. Lo está diciendo para toda la humanidad. Y dice en el capítulo 24:12, dice así, mire, póngale cuidado como dice, mire, dice, y por haberse multiplicado, escuche bien, por eso es que ahí están las guerras, mire, por haberse multiplicado la maldad de estas personas que tienen allá y en todo el mundo, en Estados Unidos hay ahorita dicen que hay una guerra muchísimo brava, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchísimos se enfriará. O sea, no hay amor. Se enfría el amor, se borra, se esconde. Y arremeten contra cualquier persona. Porque la maldad se está multiplicando. Y cuando la maldad se está multiplicando, entienda usted, amigo, que me está escuchando. Y hermano, que usted me está escuchando. Cuando se multiplica la maldad, ¿qué es lo que sucede? El hombre se embrutece, no ama a nadie, ama su propia vida, ama sus bienes, desea agarrarle, quitarle al otro para tener más. Eso es lo que siente cuando se multiplica la maldad. Entonces todo se pierde en este mundo. Por eso es que nosotros debemos tener mucho cuidado con eso. Entonces dice, la esperanza en medio de la decadencia no se practica. Eso es una cosa esa esperanza no se practica, no tiene nadie esperanza de vivir bien, de ser bendecido. Y esto es una enseñanza profética de la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo nada mío, por eso leo cada rato la palabra. Ahora estoy contando lo que le pasó a mi papá y lo que yo hice por favorecer a mi familia. Y gracias a Dios no pudieron entrar. Eso fue una bendición. Nosotros nos vinimos muy contentos en los buses cuando veníamos de para acá. Y gente de aquí de Venezuela echándole piedra a los buses porque nosotros fuimos a trancar que no se metieran. Póngale cuidado el odio. ¿Se entiende usted lo que yo le estoy hablando? No echaron piedra, le partieron vidrios a los buses. Porque nosotros fuimos a favorecer a esos venezolanos. Hubieran de entrado y hacen una matazón y esos que nos tiraron piedra hubieran podido morir con los que entraron. Porque ellos entran a darle al que consiguen. Y entonces no entienden, es por haberse multiplicado la maldad, dice ahorita, mire, le leí, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice Mateo capítulo 24, versículo 12. Lea la palabra usted que la tiene en la casa para que vea que no es mía, es Dios quien le está diciendo a usted y me está diciendo a mí. Tenemos que entender estas cosas, ¿ve? Él mandó. Va en decadencia, el mando o cualquier cosa va en decadencia a medida que el amor se enfría y el amor de muchos cae completamente. Yo, lo que le digo, yo tengo 82 años y tengo 62 años de casado. ¿Por qué tengo 62 años y vivo con mi esposa feliz? ¿Por qué? Porque conocí a Cristo y amo las cosas de Dios y amo al prójimo. Yo amo a mis vecinos aquí, pero cuando voy a hablar de las cosas de Dios, cuando uno se da cuenta que no les gusta. Odian el Evangelio. Al hablarles de las cosas de Dios, odian el Evangelio y dicen que son religiosos y que aman a Dios. Mentirosos. Dice la Biblia, son mentirosos. La Biblia dice que son mentirosos, no yo. Es la palabra de Dios. No sé si han
escuchado los religiosos, ustedes en las redes, en la televisión, en cualquier parte que haya ahí hay debates. Abran los teléfonos y escuchen los debates de los religiosos. Ahora los católicos que no les dejaban leer la Biblia, ahora tienen la Biblia. Eso a mi papá lo excomulgaron de la iglesia porque compró una Biblia en ese tiempo. Hoy no, porque un papa mandó que se leyera la Biblia y ahora ya leen la Biblia y ahora ya dice conocer la verdad y agarran por ahí medio las cosas. Cuando un sacerdote manda a un filigrés a que lea un versículo de la Biblia allá en la iglesia, eso se sienten grandes. Eso es mucha grandeza. No, nosotros no la leemos, la predicamos y la enseñamos a cualquiera que desee en las iglesias, porque la palabra de Dios es para dársela a las personas para que sean salvos. Por eso el sacerdote, ¿por qué dijo el Papa ahorita que ya no le pidan a las imágenes, que ya no le pidan a los santos? Porque ellos no escuchan, no le pidan a ellos porque ellos no escuchan, ellos son hechos por la mano del hombre y la Biblia dice que nadie puede adorar nada de lo que el hombre haga. Porque yo tengo esto que parece una hostia, y yo me pongo a adorarla, eso es prohibido por Dios porque esto lo hizo un hombre, y Dios dice en la palabra que uno no puede adorar las cosas que el hombre hace con las manos, pero como no lee, pues adoran un pedazo de palo. Ese es el problema grave. Un cristiano no es sino eso. Eso es lo que es un cristiano, que pelea en las redes y que hace tantas cosas. No, yo he leído verdaderamente y he podido estar al lado de ellos, del pueblo. Yo quiero eso, estar al lado del pueblo, y los he escuchado. Y cualquiera que quiera debatir conmigo las cosas de Dios, me siento más bien alegre de poderle ayudar. Otros no, otros odian el evangelio. Por eso es necesario que nosotros entendamos las cosas de Dios para que no caigamos en semejante odio que tenemos contra la humanidad y contra Dios. Porque acuérdese que cuando usted odia a una persona aquí en la tierra, usted es enemigo de Dios. No se le olvide, sea la religión que sea, evangélico, católico, mormón, de lo que sea, el que odia a otra persona es enemigo. Yo hablo con los testigos de Jehová cuando salen a vender revistas, y tengo revistas ahí de los testigos de Jehová y hablo con ellos, porque deseo que ellos conozcan la verdad, porque la Biblia es la verdad, pero cada quien tiene una religión, tiene un dogma. Esos son dogmas que le impone, ¿ve? Entonces, como decir, uno dice que uno le habla a una persona que es católica y dice, no, es que esas son las traiciones de la iglesia. Salir con un santo, sacarlo en una procesión, una traición, pero eso es enemigo de Dios, es enemigo. Voy a leerle aquí para que usted, antes de que ya iba a acabar, pero voy a leerle aquí Éxodo capítulo 20, que son los mandamientos de Dios. Escuche muy bien, que son los mandamientos de Dios para que usted no cometa esos grandes errores. Mire lo que dice. Habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, escuche, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Porque yo, dice la palabra de Dios, no te inclinarás ni las honrarás. Escucha lo que mandó el Papa, que no te inclines, ni le pide ni las honre, dice la palabra de Dios. No es el Papa, es la Biblia que dice que no las honre. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aman y aborrecen sus mandamientos. Y que aman sus mandamientos. Porque esto lo aborrecen. Esto que le estoy diciendo lo aborrecen. Pero es que se manifiesta a los que aman sus mandamientos. El que ama sus mandamientos no está en contra de Dios. Ama al prójimo y ama a Dios. Dios me le bendiga. Gracias por todo.